el evento que se llevó a cabo el día de ayer. Una entrega que llevó a cabo tanto el equipo conformado por la Asamblea Nacional de 2015 y la parte de Jorge Rodríguez en representación de la Asamblea Nacional del Chavismo, que encara lógicamente a Delcy Rodríguez también. Y lógicamente todos los venezolanos, los que estamos atentos a este tema, estamos analizando cuidadosamente cada uno de los puntos. Por esa razón, el día de hoy he querido invitar a un experto, porque aquí hay muchos temas que quizás más de uno se hace la pregunta o se harán muchas preguntas. ¿Qué preguntas, por ejemplo? Señores, ¿dónde queda la Constitución? ¿Se fortalece la Constitución? ¿Se pierde aquí el hilo de la Constitución? ¿La ponen a un lado? ¿O algo está pasando que tenemos que revisar con mayor cuidado, de forma crítica o de análisis jurídico? Además, ¿cómo se va a llevar a cabo ese proceso? ¿En dónde se puede soportar jurídicamente todo esto que está pasando casi en tiempo récord? Miren, son 4 meses donde se van a tomar decisiones trascendentales en nuestro país. Ya se están tomando. Por lo tanto, ¿cómo entender todo esto, pero desde el punto de vista jurídico? Y qué mejor que invitar, lógicamente, a uno de los expertos que para mí representa un valor, un baluarte en el análisis continuo de lo que ocurre en Venezuela en este momento, que es el abogado y exfiscal venezolano Zair Mundaray, que precisamente ya se encuentra con nosotros y queremos precisamente pues analizar con él estos temas en este momento. Zair, como siempre, pues el gusto de tenerte en nuestro programa. Ya nuestro público te conoce, saben perfectamente cómo llevas día a día en tu canal lo que va ocurriendo en Venezuela y vas haciendo los análisis más complejos, ¿no? de lo que ocurre en Venezuela. Gracias por estar aquí, Zair. No, Norvé, siempre es un placer estar con tu público, que además es tan consecuente y estar contigo en este análisis. Gracias por la invitación. Bueno, Zair, yo quiero rápidamente poner en pantalla las conclusiones que se llevaron a cabo el día de ayer. Ayer en el anuncio conjunto entre ambas, tanto la Asamblea 2015 y la parte del régimen, bueno, se hablaba de la transformación del sistema de justicia, de la reforma a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de la renovación del Comité de Postulaciones Judiciales y, por supuesto, el nuevo proceso de postulación para la renovación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y la revisión de credenciales de los postulados y, finalmente, el programa oficial que va a comenzar en este mes de agosto. Con este punto, con estos anuncios conjuntos, el país se enteraba de lo que entonces, las decisiones que se están tomando. Lógico, Zair, esto tiene una antesala, esto tiene un antes, esto tiene un proceso y yo quiero traer a la memoria la última entrevista que precisamente estábamos hablando de este proceso que ya estaba llevando a cabo Jorge Rodríguez dentro de la Asamblea, hasta un comité y todo aquello que nos generó cierta preocupación porque el 97% de las personas que se estaban postulando resulta que tienen una cercanía directa o forman parte o han formado parte en algún momento de la estructura del chavismo, del PSUV. Entonces todo esto es una antesala. Por eso quisiera preguntarte cómo entender lo de antes con lo que está pasando ahora. Mira, Norvé, yo creo que es una respuesta política y jurídica adecuada. Tú debes recordar, además ese programa es muy significativo, yo creo que la gente, si lo ve, es que casi que nosotros analizamos lo que había que hacer para parar esto. Y había que hacer para parar esto porque Jorge Rodríguez había generado una agenda de control institucional para sobrevivir a Trump. Esa es la verdad. Y esa agenda incluía la toma absoluta del control del Tribunal Supremo de Justicia, logrando sacar a los magistrados que ya lo había iniciado, ya había sacado a 8 de ellos, de los magistrados vinculados con Maduro y con Cilia Flores, para incorporar nuevos magistrados. Hizo una reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia express. El debate no duró 15 minutos, una cosa insólita. Y aumentó los magistrados de 20 a 32. Armó un comité de postulaciones donde está el diputado Alessandrielo, que además es un ex militar,
y todos los miembros son chavistas, son integrantes del PSUV y uno que otro que colocaron ahí como para de estos llamados alacranes, los colocaron allí. Ellos hicieron un llamado público y el llamado público no participaron, se abstuvieron de participar las academias, las universidades, toda la sociedad civil no participa. ¿Y por qué no participa? Porque ya participaron en la postulación de fiscal general y les fue muy mal, porque la gente creyó, o ellos generaron una expectativa, que era que supuestamente iban a elegir un fiscal general con las credenciales o con el cumplimiento de la Constitución y no lo hicieron. De modo que para este nuevo evento, la sociedad civil no se movilizó porque no había ninguna expectativa. De modo que Jorge Rodríguez iba corriendo solo a nombrar un TCJ que impidiera las elecciones, que nombrara un CNE por vía de sala constitucional, que nosotros lo adelantamos también, y que lograra el control del país, de modo que si venía un declive del poder de Trump, ellos poder mantenerse en el poder, apalancado en sentencias de la Sala Constitucional, tal como lo hizo Maduro a partir del 2015. La Sala Constitucional dictó más de 100 sentencias contra la Asamblea del 2015, luego dictó una sentencia para meter la Constituyente de 2017, gobernó con la Constituyente de 2017, luego avaló las elecciones 2018, luego de eso llegamos al 2024 y lo declara presidente por una sentencia de la Sala Electoral que ratifica la Sala Constitucional. Es decir, ellos están montados en el tema judicial desde hace mucho tiempo. Jorge Rodríguez quería hacer esta misma planificación y desde mi perspectiva Estados Unidos se percata y dice, a esto hay que frenarlo. Y para frenarlo, ¿qué busca? Bueno, se hace de la Asamblea del 2015 que, digamos, si uno lo analiza deslastrado de cualquier elemento político, uno podría decir que tiene una legitimidad que está derivada en que nunca fue sustituida legalmente. Me explico. Los órganos del poder público para ser sustituidos, e incluso cualquier funcionario público. Un funcionario público no es que dice renuncio y me voy, no puede hacerlo, hasta que no haya sido sustituido por el otro que va a mantener la continuidad administrativa en el cargo. Esa es la razón por la cual la asamblea que se eligió en 2015, que es la última elección legítima de asamblea, porque después viene la de Edmundo González, pero no pudo ejercer el poder, de inmediato esa asamblea la sustituye el chavismo en el 2020, empieza una asamblea del 2021, pero en esa asamblea estaban los partidos secuestrados y participó solo el chavismo. Eso no lo reconoce nadie, ni el planeta ni los venezolanos, y menos la de 2025. Entonces, como no ha sido válidamente sustituida, se dictó un estatuto de la transición que la mantiene viva hasta que se extinga por elecciones libres. Y ellos mismos están planteando su extinción en este cronograma. Es que haya unas elecciones que elijan un presidente, pero también una asamblea, en definitiva. Pero yo creo que han empezado, esta es mi perspectiva como abogado, han empezado por la vía correcta. ¿Y cuál es la vía correcta? Primero, hacerse de la justicia. ¿Por qué? Porque si algo hemos aprendido de todos los acuerdos políticos y todas las mesas de diálogo fallidas, que en todas se ha fracasado, es que siempre se ha negociado lo político y no lo legal ni lo institucional. Es decir, la oposición nunca pidió desmantelar el aparato de poder para irrumpir sobre el aparato de poder y tratar de que desde una perspectiva constitucional se tuvieran poderes públicos legítimos. Nunca pidió eso. Nunca pidió eso, sino transiciones hacia elecciones y tal, porque bajo la premisa o bajo la creencia falsa desde mi perspectiva de que esto es un tema electoral. Y el régimen no se desmantela solo desde lo electoral. Y la demostración es en 2024, se le ganó por paliza. Y al final, con una sola sentencia de 3 magistrados, acabaron con eso y con una servilleta de Luis Amoroso. Es decir, esto es mucho más complejo que elecciones. ¿Qué es lo que está intentando esta asamblea del 2015? Desmontar eso, por supuesto con la tutoría de Estados Unidos, que ya analizó todo esto y dijo, hay que desmontar esos factores que sostienen ese poder. ¿Y dónde está el más nocivo de todos? Si tú haces una evaluación, es más nocivo que la Fuerza Armada y la policía, inclusive. Y voy a explicar por qué mi tesis. Claro. Tú puedes tener violencia institucional de la policía. La policía te puede detener, como ocurrió después del 2024, 3.000 personas. Pero si esas personas son conducidas a un tribunal y hay jueces independientes que los sueltan de inmediato y ordenan investigar a los funcionarios por detenciones arbitrarias, es decir, reponen el Estado de Derecho, esa detención no tiene efecto y más bien envalentonan o llenan de vigor la protesta social y generan
fuerza a la ciudadanía en la recuperación de sus derechos. Pero ¿qué ocurría? En ese momento la policía pudo detener a quien le daba la gana. Y finalmente llegabas a un tribunal donde un fiscal te acusaba por terrorismo y un juez te metía preso por terrorismo. Es decir, el verdadero elemento que era más poderoso incluso que la policía es el sistema de justicia. Y ese mismo sistema de justicia es el que, por ejemplo, ratificó las inhabilitaciones a María Corina Machado, habilitó a Capriles sin que lo pidiera. La gente no se da cuenta de eso. Capriles no pidió la habilitación y se la dio. La sala oficiosamente dijo, se habilita Ujú. fulano, mengano, perencejo, y estos quedan inhabilitados. ¿Quiénes son los inhabilitados? Quienes el poder considera que son peligrosos desde la perspectiva Claro. política. Es decir, a estos no los habilito, no los quiero por acá. A criterio selectivo. Total, y más o menos con lo mismo. O sea, lo mismo que sirve para Es habilitar a correcto. uno, sirve para inhabilitar a otro. Entonces, es insólito que nunca hubiésemos tenido el tino de pensar, empecemos por lo institucional. Ahora, hay gente que a mí me pregunta, por ejemplo, ¿por qué no empezamos con los presos políticos? Y es verdad, porque Interesante. los presos Ujú. políticos nos duelen o sea, todos hemos estado montados sobre ese tema. Aquí hay dos cosas. El régimen cuando libera a discreción presos políticos, te libera 50 y a la semana siguiente mete 100. ¿Por qué? Tiene una puerta giratoria porque sabe que funciona con rehenes. Los sistemas, los estados mafiosos funcionan con rehenes. Entonces, puede tener siempre los que quieren. ¿Por qué? Porque tiene la policía que los puede meter presos, o la guardia, o el SEBIN, y finalmente también tiene los jueces que los van a apresar y a los fiscales que van a actuar así. Cuando tú ya no tengas eso, te garantizas que la puerta giratoria se acaba. Y Se detiene ese es el completamente. carómetro de ayer de Jorge. Jorge cuando estaba firmando no estaba contento. ¿Por qué? Porque sabe que de alguna manera se le se le está llegando a un punto donde una de las estructuras más sólidas del poder se les va a quitar. Se le va a quitar, a lo mejor no totalmente, pero se van a dar unos pasos muy serios para que ya no lo tenga. Y fíjate que se empieza desde cero, acabando con aquella comisión que él designó, acabando con su lista de 630 y pico, donde el 97% estaba vinculado con el chavismo, empezando de cero y además con un barómetro y con unos elementos técnicos que permitan, si eso se cumple, por eso yo estoy hablando desde la teoría. Si lo que está firmado se cumple, que ahora hay un sheriff detrás que quiere que se cumpla, que es la diferencia, no hay un mediador como hubo antes, porque aquí el mediador no interviene. Aquí realmente Estados Unidos interviene de un lado y del otro. Esto Claro. no es esencialmente una mediación, sino lo sentó y les puso un cronograma de cumplimiento. Esto es distinto. Entonces, si tú logras realmente, o si logramos realmente, una reinstitucionalización del sistema de justicia, todo lo demás viene por añadidura. Nulidades de las leyes que sirven para la represión, el tema de seguridad jurídica para que se reinicie una vida económica importante, restitución de los derechos políticos de la gente que está perseguida y que no puede regresar, esa restitución que se requiere de partidos, de María Corina Machado que regrese, de todo el que quiera hacer vida política, eso se logra a través del sistema de justicia, nulidades de leyes como la ley del odio, la ley ley del fascismo, esas cosas que tienen la ley antisociedades, la ley Simón Bolívar, todo eso lo acaba el Poder Judicial. Un Poder Judicial serio acaba con eso rápidamente y ayuda a reinstitucionalizar y acaba con la represión y la persecución. Esos son los elementos redemocratizadores y además garantizaría libertad de expresión, porque una de las cosas, la mayoría de la gente cuando piensa en libertad de expresión, piensa en la persecución de Conatel, por ejemplo, en Cerro Medios, etcétera, pero olvida que la Sala Político-Administrativa autorizó a Conatel a cerrar medios. Y cuando la gente va en nulidad para que le restituyan su emisora, su periódico, lo que sea, la sala político-administrativa le dice, no, ellos están facultados para eso, están bien cerrados y está bien que le robaron los equipos. Es decir, la libertad de expresión ha sido afectada gravemente por decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Así Entonces tú es. tienes inhabilitaciones, libertad personal y el ejercicio de los derechos civiles y políticos, el tema de torturas, desapariciones forzadas, todo lo ha avalado el Tribunal Supremo. Y tienes los temas políticos y eso se lo estás quitando, se lo estás jalando en este momento. Desde mi perspectiva, yo creo que si se logra,
va a ser el avance más importante para desmantelar la estructura criminal que está en el poder que hemos tenido desde que empezó todo el proceso de confrontación en el país. El avance más Claro, importante, porque sin tribunales no tienen cómo seguir persiguiendo, ni tienen cómo seguir reduciendo el espacio cívico. Y eso lo saben ellos. así es. Aquí viene, por supuesto, el desmontaje del cronograma que tenía Jorge Rodríguez. Sí. Todo eso se le cayó. Quizás el carómetro del día de ayer era la evidencia de que, oye, él quería imponer su cronograma porque nosotros no subestimamos la capacidad que tienen ellos de poder armar cualquier trapisonda para llevar a la contraria y poder sacar adelante su propio sistema y sostenerlo, que pueda sobrevivir. Ayer se le tumbó esto. Ahora viene la otra parte, ¿no? Porque vienen algunos grupos del chavismo, algunos que seguramente le quieren meter a la parte de la jurisprudencia y todos estos temas, analizar de que cómo es posible que el Comité de Postulaciones Judiciales pueda ser reformado por una Asamblea Nacional de 2015 sin violar el principio de separación de poderes, porque ellos dicen que la única que puede hacer eso es la Asamblea Nacional que ellos tienen ahora. Por lo tanto, todo eso es ilegal. Sí, es muy interesante eso, porque lo que es ilegal es la Asamblea de 2025. ¿Y por qué es ilegal? Porque para que algo tenga legitimidad, y fíjate la comparación, para que algo tenga legitimidad tiene que tener estándares democráticos de escogencia. Es decir, eso es lo que se denomina legitimidad de origen. La legitimidad de origen está vinculada con qué? Con que hubo una participación política amplia, se respetaron los derechos de todos de participar y de postularse, pero también los derechos del electorado de votar de manera libre sin persecución por cualquiera de las facciones que están aspirando a los cargos. ¿Cuándo fue la última vez que eso ocurrió? En el 2015. 2015, 2015. Más De nada. hecho, En 2015 participaron los partidos, hicieron una tarjeta de la unidad, que fue lo que permitieron, y es la asamblea más votada. Fíjate, cuando yo digo la más votada, no estoy hablando solo de la oposición, estoy hablando incluso del chavismo. O sea, cuando tú sumas la totalidad de los votos, es la más votada. Entonces hay una legitimidad de origen, porque eso fue lo último. Ajá, en la de 2020, ¿qué pasó? Ya le habían quitado las tarjetas a los partidos. Pero además, ¿cómo lo hicieron, Norbey? Eso hay que refrescárselo a la gente. Lo sí, hicieron claro. por vía de la sala electoral. Esa sala que ahora hay que desmantelar y que aparte está en debate, hay que desmantelarla, le quitó las tarjetas a los partidos y se la entregó a quienes. A unos alacranes que tú denunciaste en un trabajo de investigación que trabajaron para Alex Saab. Esos son los que tienen ahora las tarjetas de los partidos. O sea, Así imagínate mismo es. la calaña de los sujetos que tienen las tarjetas de lo que supuestamente es voluntad popular, primero justicia, esas cosas, hasta acción democrática también. Y Entonces, eso recordamos, es una enorme confusión. La gente no sabe cuál es el claro, partido cuál. Ahora hay duplicidad de partidos. Quién es realmente primero justicia? ¿Quién es realmente acción democrática? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque el régimen enturbió todo esto. Eso no ocurrió en 2020. Y como no ocurrió en 2020, carece de legitimidad esa asamblea. Y lo mismo se repitió en el 2025. En el 2025 fue peor, porque esas elecciones tenían más de 2.000 presos políticos cuando se llevó a cabo. sí, Y recuerda que asignaron curules a dedo, gente que ni siquiera sacó los votos y se lo asignaron. es Entonces, correcto, es correcto. esa elección carece de cualquier legitimidad. Entonces, no ha sido válidamente electa otra nueva asamblea. Así que el chavista que diga eso, solo hay que hacerle este recuento histórico y decir, lo que más se acerca a la normatividad es precisamente que sea la asamblea del 2015, que al menos de origen, yo no estoy hablando si sesionan, no estoy hablando de dónde sesionan, de si cobran, no cobran, eso es otro tema. Eso es un tema más político. Yo lo que te estoy diciendo es de origen. De origen, ¿la gente votó por esa gente? Sí votó. Listo. ¿La gente votó por los que tiene Jorge? No votó. ¿Y por qué hacen ellos en el hemiciclo entonces? ¿Por qué están ellos ahí? Pues lo ocupan de facto. Entonces, los chavistas que estén diciendo eso tienen mucho más que perder si su argumento es legitimidad. Si su argumento es legitimidad, es insostenible. De origen y algo peor, de desempeño. ¿Y por qué desempeño? Y voy, porque esa es la asamblea que pretendía juramentar a Maduro. La asamblea pasada es la asamblea que
que planteó que Maduro había ganado las elecciones y que validó la sentencia de la sala electoral y la sala constitucional. Es decir, Jorge Rodríguez fue copartícipe de ese golpe de Estado que se dio en el 2024 y que acabó con una gesta histórica enorme de movilización social. Esa asamblea puede ser válida. No, los venezolanos no podemos permitir que decisiones de esa asamblea afecten la vida ciudadana. Y el único hilo que consiguieron para contrarrestarla es esta gente del 2015 que fue para allá. Y bueno, Claro que, ojalá lo hagan correctamente y los venezolanos tenemos que ser vigilantes de que lo hagan correctamente. claro. Qué bueno fue que Estados Unidos reconociera año tras año a la directiva de la Asamblea Nacional de 2015. Claro. Y uno decía, pero ¿para qué le permiten que esta gente sigan estando allí cuando no están sesionando, no tiene ningún tipo de manejo, de control del país? Eso parece simplemente algo simbólico lo que está allí. Y vemos que en el tiempo había una razón de peso, ¿no? Y ahora se está demostrando gracias al reconocimiento. Gracias claro, al porque ahorita reconocimiento. no tuvieras quien la confrontara, o sea, no tuvieras quien la confrontara desde el punto de vista del legislativo. Cuando traen a Dinora Figuera y lo sienta con Jorge Rodríguez, lo primero que yo dije, le colocaron un espejo y además equilibraron las cargas. Lo que dijeron es, tú no tomas las decisiones solo, no las puedes Claro. tomar. Se te acabó la fiesta y esa fiesta iba muy rápido, muy rápido. Lo hablamos en tu programa, don Orbey, Es lo hablamos en correcto. tu programa. Eso iba rapidísimo. Ya tenían todo electo, así como eligieron a Larry de Boe. Sí, Fue levante la completamente. mano y ya se acabó, por Y mayoría ya. y se acabó. Y eso fue en Pe- una semana ya estaba el hombre sentado allá. Eso es lo que iban a hacer ahorita. Afortunadamente se logra parar esa maniobra. Así que digamos, si lo analizas desde la perspectiva de reinstitucionalización, pero también de espacio democrático, es importante lo que ha ocurrido, porque para la maniobra y plantea un nuevo escenario. Así que Viene también, viene también, Zair, la postulación y renovación de no solamente la sala electoral, sino que es toda todo la el tribunal. estructura completa. Y esto creo que ha sido el golpe más duro, porque es allí donde está la principal fortaleza de lo que nosotros hemos conocido durante muchísimos años como el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo en Venezuela, se ha sostenido gracias a eso. Viene ahora la pregunta, ¿no? Si Estados Unidos reconoció la Asamblea de 2015 esa Asamblea también escogió por designación, por un proceso que fue legítimo, el Tribunal Supremo de Justicia que está en el exilio. Ese Tribunal Supremo de Justicia, Zaire, ¿en qué queda ese tribunal? Porque yo sé que el magistrado, por ejemplo, que es Antonio Marval, que está aquí en Estados Unidos, yo sé que ellos en algún momento sesionan, han trabajado en distintos temas, Ellos no han especialmente parado de con, trabajar. y no No han han parado de parado. trabajar. Eso es verdad. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es el papel de ellos? ¿Y qué función tienen ellos? Si se les reconoció a esa asamblea de 2015, ¿por qué no un tribunal que fue legítimamente elegido y que no ha terminado su función todavía? Mira, aquí hay que entender algo. Una cosa es la legitimidad de la designación y otra la posibilidad del ejercicio del cargo. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Cuando el chavismo iba a salir, un poco para que la gente tenga el recuento, cuando pierden la asamblea del 2015, que fue en los primeros días de diciembre, sí, fue el 5 de diciembre, si mal no recuerdo, de 2015, pierden por las dos terceras partes, ellos inmediatamente, Diosdado Cabello inicia un proceso para la designación de magistrados. ¿Y por qué lo inicia? Es los llamados magistrados express. ¿Por qué lo inicia de manera inmediata? Porque la mayoría de los magistrados se le acababa el periodo durante el periodo de la nueva asamblea. Y eso iba a permitir, ellos siempre van varios años adelante, siempre intentan ir varios años adelante. Por fin se ha comprendido esta idea que yo tengo tiempo pregonando. En ese momento, ellos designan esos magistrados express que ninguno cumplía con los requisitos. ¿Para qué? Para que no le tocara a la asamblea legítima de oposición nombrar a los magistrados. ¿Qué hizo la asamblea? La Asamblea Nacional dictó un acuerdo de la Asamblea donde anulaba esa designación. Eso tiene unos problemas, digamos, legales complejos, porque es decir, una Asamblea que está
anulando el acto de la asamblea anterior, que todavía tenía días en ejercicio, pero lo hace en base a las irregularidades que allí se incurrieron. Ahí se incurrieron todo tipo de irregularidades. Una de ellas es que el Poder Ciudadano nunca se reunió para convalidar eso. Por eso es que Jorge empieza por el Poder Ciudadano ahorita en enero. En enero empieza por el Poder Ciudadano, porque él sabía que iba por el TCJ, lo tenía todo medido. Entonces, ¿qué ocurre? El primer acto que dicta la Asamblea Nacional 2015 es una ley de amnistía. La Sala Constitucional la anula. Luego dictan leyes de presupuesto, leyes de control, llaman a interpelación a ministros, lo anulan, los declaran en desacato. Y los declaran en desacato por la incorporación de los diputados de Amazonas, ¿recuerda? Sí. Entonces, lo que ocurre es que una de las decisiones que anula la Sala Constitucional es la designación de magistrados. No solo que la anula, sino que notifica, los empieza a perseguir penalmente a ellos. Y los persiguen por vía de la Fiscalía Militar, imagínate tú, por vía de la Fiscalía Militar, y les dictan orden de captura y empiezan a perseguir a los magistrados del 2015. Entonces, ellos nunca ejercieron, nunca pudieron sentarse a ejercer la función, y su designación la anuló la irrita Sala Constitucional que habían designado en diciembre. Ahora, ¿tienen legitimidad de origen? Sí, sí la tienen, tienen una legitimidad de origen, pero los que están, como hay que negociar con Jorge, Jorge no los reconoce ni la banda de delincuencia organizada. ¿Qué me han preguntado a mí? Bueno, ¿y qué hacer? Que se postulen. Ellos podrían postularse y esta asamblea Claro. ratificar, bueno, sí, vamos a llamarlo y que se Okay. incorpore, porque además esa gente sacrificó mucho por el país. Claro, y son gente muy Tuvieron que preparada, salir en las peores además. condiciones, y es gente que la mayoría de ellos, es más, creo que todos llenan los requisitos para eso. Entonces, ese es un poco el problema, porque si tú reconoces a los magistrados, tú tendrías que reconocer la ley de amnistía, todas las leyes dictadas, tendrías que reconocer todo lo que anulaste. Claro. Entonces, ¿Podría uh-huh. Sair Mundaray postularse? Yo creo Bueno, que a mí me cualquier gustaría. venezolano que llene los Ok, requisitos ok. podría postularse, pero a mí el régimen no me quiere por allá ni de cerca. Tú sabes bien que me han perseguido Claro, órdenes de captura por todas partes por traición a la patria, por lo que sea, por decir esto, justamente claro, por claro. tratar de explicarle al país, la trampa está acá, hay que atacar tal o cual cosa. Eso, ellos lo consideran una traición a la patria, muy lesivo, lo consideran una amenaza. Entonces, bueno, ojalá se restituyan los derechos y uno pueda ayudar, no, ¿cómo? En lo que sea, así sea como abogado litigante, y poder decir, esto se puede encaminar por acá, porque uno tiene el mapa completo del sistema, ¿no? Claro. Yo llegué al Ahora, sistema de justicia en el ajá, año 94, es decir, toda mi vida, era muy joven cuando empecé el sistema, entonces uno tiene en la cabeza quién es quién y quién hace qué y cómo se hace. Además de claro. la vida te ha llevado también a litigar en otros países, y tú ves y aprendes y dices, ah, mire cómo hacen esto puede servir algún día, esto nos puede ser útil. Son cosas que ojalá quienes les toque la reinstitucionalización del sistema vean experiencias, y no estoy hablando de primer mundo, vean cosas que tenemos al lado, en Colombia, vean cosas que tenemos en Chile, vean cosas que hay en Uruguay, por ejemplo, y eso nos puede ayudar enormemente en reconstituir verdaderos jueces, verdaderos tribunales, respeto por la institucionalidad, y eso nos garantizaría que más nunca volveríamos a un bucle, y sobre todo con memoria, educación y justicia, un bucle que nos lleve a un error histórico como el chavismo nuevamente. Que eso es lo que hay que prever, Norbey. Claro. Si nosotros salimos de esto, lo que hay que prever es que nunca más se vuelva a repetir. Alguien que ofrezca, vengo a desmontar todo, porque Chávez ofreció, voy a desmontar todo. Y la Y lo hizo. gente, gran parte de la población aplaudió eso, sin darse cuenta que cuando desmontara eso, no íbamos a tener institucionalidad que lo defendiera. Ya para ir terminando, que sé que tenemos poco tiempo, yo el ejemplo que pongo reciente, sobre todo para las nuevas generaciones, es que las instituciones aguantaron a Petro. ¿Tú te imaginas que Petro no hubiese tenido instituciones? Destroza Colombia, la demuele, queda en escombro, la Claro. convierte en escombro. Pero En la Corte efecto. Constitucional, Ujú. los jueces, la Procuraduría,
la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, no le permitió ninguna de las barbaridades que él tenía previstas, y el mismo Congreso. Sí, yo Pasó recuerdo que le Petro, echaron. sin pena ni gloria, Norbey, sin pena ni gloria. Petro es un accidente de la historia, un accidente de la historia, pero no destrozó el país, no lo logró destrozar. ¿Por qué Gracias no a lo las logró instituciones. destrozar? Por las instituciones que aguantaron. Las instituciones aguantaron a Petro. Nosotros necesitamos unas instituciones a prueba de bala. Que llega un loco, no va a pasar nada, porque las Claro. instituciones tienen que aguantar. Ahora, pregunto de aquí, Isair, revisión de credenciales, las postulaciones. Yo supongo que eso va a comenzar un proceso donde la gente va a saber dónde enviar a un correo, a un lugar específico, su postulación. Luego, una vez que se ha hecho eso, ¿qué viene? ¿Cuánto tiempo tarda en que ya esté ese cuerpo completo del nuevo Tribunal Supremo de Justicia y cuándo comienza a operar ese nuevo Tribunal Supremo de Justicia y que Carillia y toda esta gente ya esté fuera? Mientras que se esté llevando a cabo toda esta elección, el Tribunal Supremo de Justicia estará dirigido todavía por ellos, tomarán todas las decisiones en este tiempo. Sí, es por una razón de que los poderes públicos no cesan, ¿no? Ok. En estos días hay que estar más pendiente porque van a tomar decisiones aberrantes, como la que tú sacaste ayer que yo denuncié. Claro que la basé en tu Caso, caso. claro, ese tipo de aberraciones es porque saben que van de salida y están raspando la olla y cobrando todo lo que puedan. Esos son unos delincuentes. Entonces acá hay un gran tema, ¿no? Hay que estar vigilantes de cuáles son las decisiones que van a tomar. Pero esto tiene que ser muy rápido. Tiene que ser muy rápido. Yo creo que esto que han planteado de que en octubre, noviembre se tenga ya un Tribunal Supremo, sería uno de los pasos de mayor envergadura para el desmantelamiento del régimen de la historia. Yo creo que eso marcaría un antes y un después. Y eso sí, eso tiene que haber un compromiso político, institucional, y esta Asamblea del 2015 y los Estados Unidos vigilar que estén ahí los mejores nombres propuestos y que sea gente proba, que sea gente que entienda un poco el derecho. Yo creo que no tenemos tiempo de que haya una gran curva de aprendizaje, es decir, gente que no haya estado vinculada con el sistema y llegue de repente. Esa es una opinión personal. ¿Por qué? Porque siempre te va a costar mucho entender lo administrativo, etcétera, y Venezuela no puede esperar para que se tomen las decisiones trascendentales del país. Eso es sentándote con la computadora y decidiendo. Anular esto, poner esto en su sitio, soltar estos presos, reposicionar leyes, llamar, todo lo que haya que hacer. Y eso se hace por vía jurisdiccional. Ahí más nada. Bueno, se viene un gran trabajo, pero yo creo que vamos en la dirección correcta, a pesar de lo complejo que es saber que está allí Jorge Rodríguez sentado. No es fácil confiar, ¿no? El país no es tan fácil decir hay que confiar en esto cuando sabemos quiénes han estado durante 18 diálogos y cómo se ha oxigenado este sistema. Sí. Creo que lo que genera confianza, Zair, es la presencia y estar Marco Rubio, Estados Unidos, como garante de que este proceso tenga estos fundamentos y que se alcancen resultados concretos para el estado de independencia de poderes en Venezuela. Fundamental. No hay otra, no hay otra. Esa Bueno, es la garantía, sin duda, y estoy de acuerdo contigo en eso. bueno, Zair, yo te agradezco, bueno, como siempre, el haber estado con nosotros, el compartir con nosotros, y yo aprovecho la oportunidad también para compartir con nuestra audiencia, el seguir o acompañar la red social de Zair Mundaray. Benedicto Mundaray es en YouTube donde se encuentra en este momento. La última vez que nosotros publicamos para que la gente pudiese suscribirse, oye, tenía 9.500, ¿no? Y en este momento, ¿cuántos tiene, Zair? Como 55.000 ya, sí. Bueno, Cada vez que tú me haces alguna recomendación, mucha gente de tu audiencia nos sigue y ahí este tipo de explicaciones y este tipo de cosas las van a conseguir. Sobre todo hoy hay un video donde hago un recuento de las sentencias desde 2015 hasta 2024 que acabaron con el sistema democrático de Venezuela. Del 15 al 24, porque si echo más atrás, bueno, tendría que hacer como 20 programas más, pero del 15 al claro, 24 está muy claro allí. Y muy buen trabajado, ¿no? Bien editado, me parece muy, muy bien. Y yo creo que cualquier venezolano que quiera estar bien informado, que quiera saber
cómo se está manejando, cómo se van manejando estos temas desde el análisis jurídico, porque una cosa es hacerlo desde la línea de comunicacional del periodismo o hacerlo a nivel comunicacional, opiniones, y otra cosa es tener a un abogado del nivel de Zair Mundaray dando sus clases magistrales, por eso parecen cátedras, más bien escuchando a Zair cuando está dando esas explicaciones tan detalladas. Así que a nuestra audiencia, vaya si quiere después que termine este programa, busque Veredicto Mundaray, suscríbase, ¿no? Suscríbase, y porque esto ayuda especialmente a los venezolanos, ayuda a toda esta causa a entender mejor el escenario de lo que está pasando. Gracias, Norbey, te agradezco mucho eso. Un fuerte abrazo para ti, como siempre. Estamos en contacto, Zair. Muchas bendiciones. Bendiciones para ti. Éxito. Igualmente, Zair. Bueno, ya ustedes acaban de escuchar, ¿no? Zair siempre tan atento, tan profesional, y lógicamente, yo creo que Marco Rubio ha dado en el punto, y que a veces uno no entiende los procesos. Yo les confieso que a mí me chocó la forma como Estados Unidos fue manejando este proceso. Y es que a todos los venezolanos, todos hemos tenido que pasar por diferentes etapas, ¿ok? Aquí voy a meter yo, me toca meter. Si Zair es el bueno en la parte jurídica, pues me toca a mí por lo psicológico meterle duro también. Cuando uno se encuentra con una situación como la que tenemos en Venezuela, con tanta incertidumbre, uno se crea expectativas para uno aferrarse a algo seguro, ¿cierto? Y uno se agarra a la expectativa y uno dice, me agarro de esta expectativa para sentir que tengo el que te conté agarrado por la barba. Y uno se siente seguro. Lo hicimos con la salida de Nicolás Maduro. Analizábamos el escenario. ¿Ustedes recuerdan? Sí, decíamos, por ejemplo, si sale Nicolás Maduro, de inmediato, entonces entra María Corina Machado al país, o toma María Corina Machado cuerpo en el país, el presidente Edmundo González Urrutia entra a Venezuela, los militares tienen que reconocer a Edmundo González Urrutia, y luego había un plan de 100 horas y 100 días. Esa era nuestra expectativa. Incluso yo creo que María Corina Machado lo tenía claro. Esa era nuestra expectativa. Y vamos a darle con todo. Pero de pronto sacan a Maduro y el mismo día, el 3 de enero, nos cayó pesadísimo cuando vemos a un Marco Rubio, vemos a un Pete Hegseth, vemos también al presidente Donald Trump, y Trump de pronto dice, bueno, ya tenemos controlada la situación. Hablamos con Delcy Rodríguez. ¿Hablaron con quién? No, con Delcy Rodríguez, la abuela de Tarzán. Yo creo que usted también pensó lo mismo. Digo, la abuela de Tarzán, hablaron con Delcy, y no es María Corina Machado. Esa era nuestra expectativa, ¿cierto? Y ellos utilizaron un método pragmático, que lo están dirigiendo. No están aplicando el método de los 100 días de María Corina Machado, ni tampoco están aplicando las 100 horas. Están aplicando 3 fases, estilo pragmático. Y las 3 fases contemplan estabilización, utilizando al mismo régimen que lo infiltraron. Esta es la magia del poder estadounidense, ¿no? De los que hicieron ellos con la CIA y con todo esto. Lograron implicar y convertir en agentes a una Delcy Rodríguez como parte, no hay duda en este momento, ante este planteamiento, de que la CIA la involucró en este proceso. Y un Jorge Rodríguez. Y vemos también una figura que está pasando desapercibida, pero lógicamente tiene un poder frente a la CIA. Y en algún momento va a salir detalladamente cómo fue que la CIA logró tomar control de una figura que lo convierten luego en el ministro de la Defensa. Estamos hablando de González López. En algún momento se va a saber quiénes se implicaron con González López para poder ponerlo allí en la dirección de lo que conocemos como la Fuerza Armada Venezolana, ¿no? El Ministerio de la Defensa. ¿Okay? Esto todo marcó la pauta. Estados Unidos entonces actuó de esa manera. Luego nos metieron estabilización, vamos a la reconstrucción, arrancaron con la reconstrucción. Están trabajando sobre la reconstrucción, ocurre el terremoto. Y luego tienen que centrarse en no esperar más. Vamos a trabajar ahora no solamente la reconstrucción, sino en paralelo las 3. Están trabajando la reconstrucción, la estabilización, y por ende están trabajando en el proceso para elegir un Tribunal Supremo de Justicia, instituciones que sean fuertes, un
Consejo Nacional Electoral independiente para luego aplicar la elección, que es la transición plena a la que nosotros estamos esperando. Esto es el mecanismo que está aplicando Estados Unidos. Esa es la expectativa que ahora está ocurriendo. Ese es el método que está utilizando. Nos toca a nosotros mantenernos firmes, sí, observando detalladamente, cuidadosamente todo esto que ha venido ocurriendo y mantenernos alerta ante lo que viene, ante lo que va a pasar. Así es que tendremos Tribunal Supremo de Justicia completo, Asamblea, Consejo Nacional Electoral completo y luego elecciones. Ahí nos toca participar a todo el mundo. ¿Okay?